Hola, aquí Bastian Neistat de nuevo y hoy, bueno, te voy a resolver una duda que yo tuve. Mucha gente cuando está en el desarrollo de software empieza a hablar cosas raras. Por ejemplo, que en tal proyecto hay que inyectar dependencias o que en tal cosa hay que inyectar algo, hablando de software. Y bueno, yo me puse a pensar eso qué significa. Para mí realmente que no sabía nada de eso no tenía mucho sentido, pero es bastante sencillo y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Imagina que tienes una clase y esa clase necesita a su vez de otra clase para funcionar. Pero bueno, puedes pasarle esa clase de diferentes formas, ¿cierto? Una forma es crear una instancia dentro de esa clase de la clase que tú necesitas. Así, la clase misma gestionaría esa dependencia y no necesitarías pasarle nada. Está bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si esa clase de la que depende nuestra clase pues no se instancia dentro de esa clase, sino que se pasa por medio del constructor? Y bueno, eso es inyección de dependencia. Un ejemplo fácil, tenemos una clase carro y una clase motor. La clase carro necesita de la clase motor para funcionar. En lugar de crear o instanciar la clase motor dentro de la clase carro, pues simplemente se le pasa a la clase motor por medio del constructor o un método a la clase carro. Y bueno, ¿cómo se hacen estas inyecciones de dependencias? Hay tres principales formas. Inyección por constructor, como su nombre propio lo dice, se pasa a la clase dependiente por medio del constructor. Inyección por método, es decir, se pasa la clase dependiente por medio de un método. E inyección por interfaz, donde la clase debe implementar una interfaz para tener la dependencia. Ya que vimos un poco de teoría, pues vamos a ir a la práctica. Vamos a ver cómo se ve la inyección de dependencias, por ejemplo, en Flutter. Vamos a verlo. Listo, acá estamos en mi proyecto y acá tenemos ese patrón de inyección de dependencias. Que se me olvidó decir, inyección de dependencias es como un patrón de diseño. Listo, como ves, acá esta clase a la hora de instanciarse se le debe pasar otra clase, que es esta de acá arriba, para poder funcionar. Este proceso de acá, de pasarle esta clase por medio del constructor a esta clase, se llama inyección de dependencias. Si vamos a esta clase, vemos que dentro del constructor se requiere esa dependencia. Acá es cuando se inyecta, cuando se pide por medio del constructor. Ese es el constructor. Si en vez de esto tuviera algo como esto, ya no sería inyección de dependencia, ya que esta dependencia se crea dentro de la clase. ¿Ves? Esto es diferente a esto. Esto de la inyección de dependencias, ¿para qué sirve? Sirve para desacoplar código, es decir, si tú, por ejemplo, dependes de una clase y quieres cambiar a otra clase de la cual dependas, pues lo puedes hacer muy fácilmente. Y listo, esto significa inyección de dependencias. Simplemente pasar una dependencia por medio del constructor. Espero que con esto hayas entendido este término y lo uses este patrón. Y pues nos vemos en otro video. Espero te haya servido.